Bueno, pues antes que nada agradecer a la gente del CSE Albén que haya recogido la propuesta que les hicimos para tratar el tema de la campaña que estamos llevando adelante, una serie de colectivos de gente desempleada y en paro, en pro de una renta básica. Y entonces estaría bien que empezara explicándonos un poco cómo está en estos momentos el tema de las rentas de inserción y cómo estamos tratando este tema las asambleas de parados y cómo se lo estamos haciendo llevar a la administración, nuestra idea, ¿no? Lo que nosotras pensamos. Sabéis, bueno, conoceréis que las rentas que se aplican aquí son muy variadas, son de distinto tipo. Cuando alguien se queda sin subsidio ya en el paro y no tiene posibilidades de trabajar, pues prácticamente tiene que acudir a las rentas garantizadas estas de inserción, a las RAEs. Hay distintas modalidades. La mayoría de ellas no están condicionadas, es decir, si la cobra en una pareja el marido no la puede cobrar la mujer, si un padre o una persona de una familia tiene trabajo, pues los hijos no tienen derecho. Otras te las dan un año y tienes que esperarte otro año a que te las concedan, porque como ya las has consumido, y cosas de este tipo. Luego, además, no son continuadas, es decir, como os digo, pues se te acaba el periodo en el que te conceden un tipo de ayuda y te quedas prácticamente esperando a ver qué es lo que sucede. Estas rentas se dan, luego yo creo que el compa y eso lo explicarán también, se dan, entre otras cosas, porque España firmó, es de Europa, está dentro de la Comunidad Económica Europea, y la Comunidad Económica Europea tiene una Carta de Derechos Sociales que la firmaron todos los países, y entre otras cosas, pues España es uno de los países que firmó esta carta. En esa carta se contempla que las personas, los ciudadanos y ciudadanas de Europa tienen derecho, no es un regalo ni es caridad, es un derecho, tienen derecho a percibir una cantidad en caso de desempleo que les ayude a, de una forma o de otra, cubrir sus necesidades. Lo que ha hecho Europa es establecer ese derecho y le transmite al gobierno español la responsabilidad de aplicar ese derecho. Teóricamente, ese derecho tiene una serie de normas, pero no son iguales en todos los países. De hecho, en el caso del Estado español, de aquí, por ejemplo, en el País Vasco, llevan aplicando una renta básica desde hace ya casi una década o más y no tiene nada que ver con lo que hacen, por ejemplo, en Extremadura o lo que hace la Generalitat. Lo que hace el País Vasco es copiar el modelo que se está aplicando en Francia y lo que se está aplicando en otros países, en Alemania, Holanda, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Con muchas dificultades, pero se recoge de otras maneras. Es decir, lo que hace la Comunidad Europea es decirle a los gobiernos: a ver, tenéis la obligación de cubrir las necesidades de la gente que está en el paro, que se queda sin trabajo, para que al menos cubran sus necesidades. Entonces el gobierno español lo que hace no hace nada, lo que hace es decirle a las comunidades autónomas: oye, gestionar esto, aplicar formas para que la gente que está desempleada en vuestras comunidades tengan ese derecho cubierto. Y entonces aquí es donde viene todo el cacao en el que nos encontramos, porque cada autonomía lo está haciendo de una manera. Lo más avanzado en estos momentos es en el País Vasco. En el País Vasco mientras tú no tienes trabajo la percibes, a los 2 años la renuevas, es condicionada, porque si te llaman para hacer un cursillo o te invitan a que vayas a buscar trabajo, te envían alguna cosa, pues tienes que ir, ¿no? Pero la gente en el País Vasco, y además bastante gente, también es cierto que hay menos paro que aquí, pero la mayoría de gente que se queda que ya no tiene paro, cobra esa renta y hasta que no tiene trabajo la sigue cobrando, ¿no? Bueno, pues en estos momentos, sabéis que la Generalitat cambió ya no está la banda de Rita,
porque esa gente no se preocupaba absolutamente de nada. Incluso dineros de Europa que servirían para fomentar el empleo en Valencia y cosas así, ni lo pedían. Ellos montaron una especie de fundación para la creación de empleo, generaron 14 personas trabajando en la fundación que no generaban empleo. Habían generado 14 puestos de trabajo. Y ya está. Es decir, no ha habido una política por parte de los anteriores gobiernos de querer afrontar el problema de la pobreza, el problema de la exclusión, el problema de que la gente sea excluida del mercado de trabajo. Porque hay que tener en cuenta que gente como nosotros, como la gente que estamos aquí, por nuestra edad, se nos ha dicho que no valemos. Parece ser que la gente joven tampoco vale mucho, porque si no nos explica que seamos el país con la tasa más alta de gente joven en desempleo. Pero lo cierto es que no hay trabajo para la gente joven. Y, por decirlo de alguna manera, la Generalitat cambió, se fue Rita y se fue el Camps estos, y entonces los partidos que ahora llevan la Generalitat, al menos 2 de ellos en sus programas, el PSOE no tanto, pero sí los otros 2 contemplaban la aplicación, de manera paulatina, pero la aplicación de una renta básica en la Comunidad Valenciana. Y en estos momentos lo que hemos hecho, a diferencia de lo que había antes, es que gente como nosotras, como la gente que estamos aquí, ¿no? Nosotros pertenecemos a la Asamblea de Parados y Precarias de la CGT, que es un sindicato anarcosindicalista, y la gente que estamos dentro del sindicato nos hemos organizado. Bueno, pues como nosotras, resulta que hay mucha gente. Ahora mismo nos hemos juntado casi 22 colectivos, que os puedo decir, las Sillas contra el Hambre de Valencia, que llevan 3 años delante del ayuntamiento todos los lunes en Valencia, la gente de la Asociación de Vecinos Desempleados de Liria, un colectivo de gente que trabaja contra la exclusión y la pobreza de Játiva, Marea Roja de Alacant, la Asamblea de Parados y Precarios de Sagunto, las Kellys, que son las mujeres que trabajan limpiando las habitaciones de los hoteles, que las explotan de una manera exagerada, de Benidorm, que tienen ahí una asamblea de precarias también, y colaboran con nosotras, la gente del Parque Alcosa, que está aquí bien cerquita, que es un parque que sabéis tiene una experiencia de autoempleo y de organización muy interesante. Me sabe mal, pero la gente de Quart de Poblet, estamos casi 20 colectivos, ¿no? Y estos 20 colectivos nos hemos puesto de acuerdo en pedirle a la Generalitat una renta básica que reúna 3 requisitos. Nosotras pedimos otro tipo de renta básica. Lo que es nuestra asamblea tiene otra idea de la renta básica. Pero los colectivos nos hemos puesto de acuerdo en una renta básica que reúna 3 requisitos. Que sea suficiente, es decir, que esté en lo que se conoce como los límites del umbral de la pobreza, 670 euros, que sea suficiente, que sea individual, es decir, que si una familia no tiene trabajo y viven 3 personas, la cobren las 3 personas, porque son 3 gastos, y que sea continuada, es decir, que sea como en el País Vasco, que a la persona que la reciba y que tenga derecho, en tanto que no encuentre trabajo, se le siga manteniendo la prestación, o sea, la renta. Y para eso hemos tenido varias reuniones con la Generalitat, con la directora general de Igualdad Social y Políticas Inclusivas, para presionarles y hacerles saber nuestra idea de lo que queremos, y queremos sobre todo saber qué es lo que van a hacer ellos, porque en sus programas están reflejadas la propuesta de la renta básica y cómo la van a aplicar. Está claro que llevan 1 año y pico, el año pasado ya nos dijeron que lo heredado, porque han heredado un desastre. De esto que os decía de las rentas, nos reconocieron el otro día una directora general que en estos momentos ha mejorado, porque cuando ellos entraron habían 20.000 expedientes, es decir, 20.000 personas esperando que se les pagara, es decir, que tenían todos los requisitos para recibirla, pero no se les pagaba, y se tardaba en cobrarla 2 años. Bueno, pues parece ser que ahora en 1 año han conseguido bajar de 20.000 a 15.000 y de 2 años a 8 meses. Pero eso, estamos hablando de las modalidades de renta que se aplicaban, ¿no?
Y lo que nos hemos encontrado en estas reuniones, por otra parte, es que sí quieren o sí tienen la intención, pero reconocen dos cosas. Una, que no hay dinero, o que el dinero es difícil conseguirlo, eso está claro. Y otra cosa que reconocen es que porque nosotras les pedimos que para que se concedan las rentas que pedimos nosotros, los servicios no sean los servicios sociales los que determinen si te la dan o no. Que sea el SERVEF, o que sea la Seguridad Social, o que sea algo que sea institucional. Pero que la renta básica no dependa del criterio de un asistente social. Porque los hay muy enrollados y los hay muy poco enrollados. Y en todo caso, la renta básica no tiene por qué ser aplicada como una idea de caridad. Los servicios sociales, cuanto más pobre eres, te envío a la parroquia, te envío a los alimentos contra el hambre y te doy la renta si quiero. No. Nosotros lo contemplamos como un derecho. Un derecho. Y en estos momentos pues estamos en la parte que creemos importante, porque si la gente que está desempleada, la gente que está parada, la gente que está trabajando y es precaria, sabéis que ya hay gente, eso lo habréis oído, que hay gente que trabaja y que va a ser pobre toda su vida, aún teniendo trabajo. Aún teniendo trabajo vamos a ser pobres, ¿no? Bueno, pues toda esa gente, lo que nosotros decimos es que, y si no habéis firmado, os pido que firméis, y quien quiera, toda esa gente vamos a ir, estamos recogiendo firmas para mover, que esas personas se muevan, porque nadie se va a mover por ellas, nadie se va a mover por nuestros intereses. No esperemos nunca que un político o una institución o quien sea arregle nuestros problemas. Si no estiramos nosotras, si nosotros no estiramos en defender nuestros derechos, no lo va a hacer nadie. Y en eso estamos. Nosotras a la directora le dijimos, el decreto ley está ahora en trámite parlamentario, en marzo se va a aprobar la ley para aplicar una renta, y nosotras lo que les estamos diciendo es, nosotras queremos que la renta sea de esta manera. Y como digo, lo vamos a hacer la gente parada, porque es que nos hemos dado cuenta que no lo hace nadie. No lo van a hacer. Si no tiramos, va a quedar todo en pasteleo. Y van a seguir con la política que hay ahora. Y nosotras queremos dar un salto en ese sentido. El compañero Óscar, en esto nos repartimos el tiempo entre las tres. El compañero Óscar va a dar un poco los argumentos o los contraargumentos cuando es lo más normal que nos está pasando últimamente, pues nosotros queremos que la gente preguntéis luego o debatéis entre vosotras. Lo que nos damos cuenta es que la gente tiene conceptos erróneos, que si te dan una renta te vas a hacer no vas a querer trabajar, porque si cobras 670 euros porque estás en el paro, pues no vas a querer trabajar. Bueno, qué bien, ¿no? O vas a generar vagos y aprovechados y cosas por el estilo. Y antes de que hable, yo creo que poco más, porque mi parte es poneros al día de que estamos moviéndonos. En diciembre, o sea, a la directora general le dijimos, vendremos con las firmas, nos recibiréis y entonces hablaremos. Y lo que queremos es volver allí a la Generalitat. Estamos debatiendo la fecha, pero será en diciembre. O sea, final de diciembre, principios de enero, estamos ahí, ¿no? Tenemos que decidir, pero lo que queremos es ir el día que entreguemos la firma, cuanto más gente parada y más gente desempleada, mejor. Notificaremos que vamos a hacer la manifestación, etcétera, pero queremos que en la medida de lo que se pueda, la misma gente que ha firmado acompañe a las personas que van a dar la firma y van a hablar con la Generalitat, la acompañen y vean que en realidad lo que demandamos corresponde a una necesidad, a una reflexión de toda la gente que estamos hecha polvo sobre nuestra propia situación. Y lo que vamos a hacer es continuar, estaros al tanto, porque nuestra decisión es hasta marzo por lo menos. Vamos a seguir presionando y vamos a intentar que esto no se quede en una especie de bulo sobre qué es esto de la renta, qué pide la gente esta, ahora qué piden, que les paguemos también,
Así que, compa, tiene algo que deciros. Gracias, Hippie. Bueno, ante todo mi nombre es Oscar, quiero aclarar que en la Asamblea de Paradas y Precarias de la CGT nos vamos a definir como antipatriarcales, anticapitalistas, no habrá salida sin feminismo, intentamos tener una salida combinando el activismo con lo que ahora estamos en el Proyecto AU, una economía alternativa solidaria de autogestión para mantenernos, porque yo hace 4 años que no cobro nada. Cuando nosotros hablamos de renta básica, tenemos que discriminar dos conceptos muy distintos, porque la representación en la mente de ustedes de un concepto de ayuda o de caridad, no es eso lo que nosotros decimos. Hemos comprendido la dinámica del capitalismo global, hacia dónde va, por lo tanto vamos a emprender un nuevo paradigma social, que nombraremos renta básica como un derecho que tiene la gente, un derecho subjetivo para todas las personas. Y este derecho debe surgir como consecuencia de haberse roto el contrato social, que el propio sistema se ha encargado de romper, para transformar un nuevo escenario depredador, tanto en la fuerza de trabajo como de su privilegio de acumulación de bienes y servicios. Nos van a dejar tirados a todos. Ya lo viví en Argentina, sé de lo que estoy hablando. De lo que estamos hablando es de una acumulación planetaria jamás vista, con claras señales a futuro de una lenta pero persistente caída de la energía fósil, que eso va también a suceder en 10, 15 años, una explosión demográfica alucinante y una huella de contaminación ambiental y climática sin precedentes en la historia. Si el centro de debate no es la persona humana y su simple derecho a existir dignamente, estamos poniendo al mercado como eje de la vida. Estamos priorizando el eterno modelo de explotación que, además de alienar a la gente, está demostrado que nunca alcanzó a desarrollar el 24% de la empleabilidad del mundo. Una cosa es el concepto europeo de cuánta gente trabajaba y otra cosa si lo llevamos al planeta. El capitalismo nunca empleó a más del 24% de la población del mundo. En cada etapa de estas crisis del sistema capitalista ha provocado 3 efectos desastrosos para la población. Y voy a citar, es mi obligación citar el informe Taifa de Economía Crítica, que es de junio de este año, en un libro que se llama La Disposición de la Vida Cotidiana, y dice: 3 etapas bien definidas. Intensificación de la explotación laboral para acrecentar sus beneficios, en nombre de la competitividad. 2. Con la excusa de recortar salarios para que haya más trabajos, una lógica que no se sustenta en un sistema basado en el consumo masivo, provoca el deterioro de la calidad de vida de la población, que cae en picada, como también caen las relaciones familiares y la salud. Está demostrado que un parado puede llegar a vivir entre 5 y 10 años menos que otra persona que tiene trabajo y una vida digna. Tercero, el tercer efecto más demoledor, que es el aumento constante de personas que ya no le sirven al sistema porque la era tecnológica y robotizada expulsa y expulsará a trabajadores del presente y del futuro, condenando a la miseria. Se calcula entre un 30 y un 40% de toda la población. Aquí surge en España lo que nosotros denominamos la tormenta perfecta. Tasa del paro juvenil del 50%, y en el 2017 la edad de jubilación se elevará a 67 años con un mínimo de 30 años de aporte. En lo que va de la crisis, el salario ha perdido el 20% del poder adquisitivo. 4.000 euros menos, que no solo no entra en el bolsillo, sino que no va a la seguridad social. Se han perdido este año, en lo que va de este año, 355.000 empleos fijos, que se han recuperado el 45%, pero se han transformado en contratos de un mes, de 2 horas. Ahora comienza a escucharse, ayer lo escuché, el recorte de pensiones, y van a arrancar con el 50%.
para que los sindicatos mayoritarios interfieran haciendo el paripé para que llegue a un 10 o a un 20. Pero eso va a ser anual, porque Grecia está en el 50% de recorte de la pensión. Es la tormenta perfecta. No nos preguntamos si pasará, nos preguntamos cuándo va a suceder. Y por si fuera poco, el interés de la deuda es de 35.000 millones de euros, que superan 2.000 millones todo lo que se paga para el desempleo, la sanidad y la educación. Necesitamos explicar bajo este panorama la necesidad de ponernos todas en marcha hacia un derecho que blinde la posibilidad de sobrevivir. A la pregunta ¿de dónde va a salir el dinero? ¿No es prioritario pensar qué van a comer millones de niños, qué educación tendrán o qué será de nuestros jóvenes y qué será de nosotros mismos que no trabajamos ni aportamos a la seguridad social? ¿Alguien se pregunta por qué las empresas tienen rentas o subsidios que en algunos casos alcanzan el 30% de su facturación, como los automóviles? ¿Por qué se rescatan bancos en un sistema de libre mercado? Ya termino. Lo primero que debemos decir es que esta es una herramienta más, la renta básica, de muchas que va a tener que haber. No se sale solo con una renta básica. No es ni la única ni la mejor, es una más. La renta básica, y hay varias, y aquí explico el primer concepto de renta básica. Las hay débiles y las hay fuertes. Imaginen un círculo donde faltan dos extremos por tocarse. Por este agujero pasan todos los parados. Yo puedo cerrar el círculo dando una renta básica. El sistema sigue explotando y sobreviven estos para que no me molesten. Nosotros no estamos por ese sistema. La renta de las iguales, que es la que nosotros defendemos, propone ir más allá del capitalismo para posibilitar una transformación social que consiste en pasar de un sujeto pasivo, el que vota, el que está en la casa, el que juega ahí con el televisor y no hace nada, pero que no decide nada tampoco, a un sujeto social activo, a una persona que se preocupe, que empiece a comprender lo que le va a suceder en el futuro. Nosotros proponemos la vieja idea que tenían los abuelos del bien común para producir bienes y servicios, pero comunales, no privados, entre iguales. Ese elemento es vital para comprender los pasos que deben tomarse. Punto número 1 de la renta básica, por lo menos la que a nosotros nos gusta, que tiene en común con todas las otras. Si reconocemos que ese ser humano debe ser el centro del debate, el sujeto central de la vida, la sociedad debe estar obligada a entregar a cada persona una cantidad necesaria para su sobrevivencia. De lo contrario, es enviarla a la muerte. No a otro lugar, No a otro lugar. 2. El segundo paso consiste en establecer una cuantía, y ahí nosotras solo reconocemos el umbral de la pobreza, lo que dijo el hippie, que lo estableció la Unión Europea, el 50% de la renta per cápita. Pero aquí es donde nosotros nos separamos del resto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entregar el 80% en mano y el 20% vamos a hacer un fondo de revis. ¿Por qué se hace eso? Eso tiene una función pedagógica. Lo otro es cobrar la renta hasta que ellos corten esa renta. Y ya está. Vamos a cobrar una renta, cuando ese gobierno o esa Europa decida que no se cobra más, se acabó la renta. ¿Nosotros qué hacemos? 80 para la persona, 20 para el fondo. Ahí eso denominamos nosotros un fondo de revis, que se juntará hasta que por ejemplo, anualmente, hasta que las propias personas del barrio, del pueblo, como se organicen, decidan qué van a hacer con ese dinero, en qué lo van a gastar, cómo lo van a gestionar y cómo van a observar el cumplimiento de ese dinero. Este punto es clave en nuestra propuesta. Inicia una pedagogía política y práctica de una real participación en el bien colectivo. Obliga a sentarse y a comprometerse, a discernir objetivos. Ejerce la posibilidad de que gente que jamás se ha planteado el ejercicio de una asamblea lo deba hacer. Tercer punto. El tercer paso radica en hallar un criterio de prioridades sobre la situación particular de los colectivos más vulnerables, los niños, los que requieren cuidados por salud o vejez, los que padecen violencia de género, aquellos cuyo nivel de ingreso sea inferior al umbral de la pobreza. Esto va a tener que ser hecho por años, pautando, entrando a esa universalidad de a poco.
Cuarto, de acuerdo a un plan establecido por estos criterios anteriores que llamé, ir sumando personas cada 5 años, según el desglose que nos vayan dando las estadísticas de cómo están esos colectivos. Quinto, el financiamiento, lo que todo el mundo habla, tan fácilmente se habla. Los estudios nos indican que Europa destina un 13% más de ayuda que España, es decir, los países europeos destinan un 13% más. España no sabemos por qué no lo hace, pero de ahí hay 55.000 millones de euros. Por dar un ejemplo, por lo que se debe reestructurar el sistema fiscal de recaudación. Por ejemplo, en España se paga el 33%, cuando en el resto de Europa un promedio del 49% y Suecia el 53%, de media europea de las empresas privadas. Se deberá reasignar los gastos públicos, ejemplo el de la renta agraria, que son 35.000 millones de euros que va al campo, que la gente del campo no, en su vida va a haber un centavo de eso, todo para los ricos. Vamos a tener que entre todas tener un control del PIB, suena muy utópico, pero hay que empezar a hacerlo. Control del PIB, yo me lo leí, realmente hay un pequeño grupo anarquista dentro de ahí que te dice, es imposible que puedas leer nada porque todo está tergiversado. Lo intenté y realmente no se puede. Y por ejemplo, decimos que hay dinero destinado en ese reparto desigual y les voy a mostrar uno solo. Se llama Fondo de Reserva por una posible guerra externa. Y todos los años el ejército se lleva 5.000 millones de euros, aparte del dinero del ejército. Para terminar, cito a Manolo Bayona de Baladre, que dice, la Revis, o la renta básica, es una herramienta de transformación social, por ello debemos de disponernos a arrancarles este necesario derecho incondicional que nos dé grado de libertad para el ser y para estar en condiciones de superar la locura y el caos planetario del capitalismo actual. Ahora le paso a mi compañera que va a ver desde un punto de vista de la mujer. Bueno, hola, muchas gracias primero que nada a todas por estar aquí, por acompañarme a todos. Yo soy Amparo. Y bueno, como habéis visto, principalmente por lo que han comentado los compañeros tanto Cipi como Óscar, para entender la renta básica hay que entender las necesidades de las personas, eso es fundamental. Y en concreto a mí me gustaría hablaros un poquito de cómo nos afectan ciertas circunstancias de modo muy especial a las mujeres, pues precisamente por el hecho de ser mujeres. Hay unos hechos muy concretos en los que nosotras pues llevamos. Para eso primero os cuento brevemente, os hago un breve esquema de lo que es el funcionamiento de la sociedad patriarcal. El patriarcado, porque claro, obviamente todo lo demás es consecuencia del patriarcado. El patriarcado se basa o se fundamenta en 3 puntos principales. En la toma de poder, en la apropiación de la reproducción y del producto de esa reproducción, que son las hijas y los hijos, y en la creación de unas estructuras que refuerzan esas 2 anteriores. Y esas estructuras son la religión y el Estado. Por la religión, bueno, sabemos cómo la religión a través de la Iglesia, que es su organismo, pues nos ha oprimido y reprimido a las mujeres desde siempre de forma muy contundente y muy incisiva. Porque fijaos cómo en la antigüedad existían la figura de la diosa, esas diosas antiguas, arcanas, que de alguna manera representaban la figura de la mujer, de la feminidad, de lo femenino, y fueron automáticamente anuladas, suprimidas de un plumazo cuando apareció la religión monoteísta, con un solo Dios todopoderoso, y a partir de ese momento pues empezó esa manipulación de nuestra mentalidad, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, y también de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, etcétera. Luego, el sistema, a través de la apropiación de la reproducción de las mujeres, establece, a partir de ese momento, empieza a establecerse lo que es la división sexual del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las mujeres poco a poco van quedando relegadas, van quedando ubicadas únicamente en lo que es el ámbito de lo personal, del hogar, de lo privado, ¿no? La mujer se dedica a la crianza, al cuidado de los hijos, a lo que es el hogar únicamente. Mientras que, bueno, pues el hombre participa activamente y abiertamente de todo el espacio público. Y claro, estos conceptos pues poco a poco van arraigando en lo que es el pensamiento sociocultural y van haciendo que todo lo femenino
vaya quedando poco a poco subyugado a lo masculino. Hay otros condicionantes también, como pueden ser, por ejemplo, la educación. Sabemos que a la educación de la mujer se le ha dado muy poca importancia a lo largo de la historia. Sin embargo, a los hombres pues siempre se les ha valorado mucho más, ¿no? Se ha priorizado que fueran a la escuela, que se les diera una educación a los hijos varones, mientras que las chicas, las hijas, pues eran educadas pues en las labores del hogar, luego pues para casarse y en la crianza de los hijos, en definitiva para ser buenas amas de casa, buenas esposas y buenas madres. Esa era la labor a la que estábamos destinadas. Y es que claro, el patriarcado que hace, pues desde nuestro nacimiento nos educa psicológicamente, nos adiestra para que actuemos, para que pensemos y en consecuencia actuemos de acuerdo a determinados roles, a determinados valores de género. A los hombres les ocurre exactamente igual, porque vosotros, los chicos, también sois educados en unos conceptos de masculinidad, ¿no? De valores de género masculinos. Pero claro, el sistema a vosotros siempre os va a proteger más, a los hombres los protege más porque se refuerza esa masculinidad, se le da mayor importancia. Mientras que a nosotras pues se nos relega a ser sumisas y a vernos siempre en inferioridad de condiciones con respecto a un hombre. O sea, se perpetúan esos roles. Esta semana he leído un artículo que me ha llamado muchísimo la atención y la verdad es que me ha dado mucha pena leerlo, porque es un estudio que se ha hecho en adolescentes, en chicas y chicos entre 14 y 19 años. Y me da pena porque veo cómo al día de hoy esos roles, esa diferenciación de géneros sigue muy vigente, porque se les preguntaba a las chicas cómo veían ellas a los chicos o cómo pensaban que debía ser un chico. Y todas contestaban que un chico debía ser deportista, debía ser activo, debía tomar decisiones, debía ser, pues, no sé, tenía que tener iniciativa, ¿no? Y luego cuando se les preguntaba a ellos cómo debía ser una chica, pues ellos decían que la chica tenía que ser callada, tenía que ser reflexiva, tenía que estudiar y sacar buenas notas en los estudios y tenía que cuidar su imagen. Entonces, claro, pues ahí nos damos cuenta cómo se sigue perpetuando a día de hoy esa división de géneros, ¿no? y de clichés que están tan sumamente arraigados en la sociedad. Y también es muy comprensible y se entiende, yo puedo entenderlo, cómo cuesta tanto que todavía hay un sector de mujeres a las cuales el feminismo pues les rechaza o por lo menos les resulta algo extraño, algo ajeno a ellas, como que no va con ellas, les cuesta aceptarlo, no se identifican, entonces no se sienten a sí mismas como individuos, como seres humanos individuales. Pero realmente lo entiendo porque no es culpa de ellas, sino de todo ese proceso que hemos tenido, ¿no? de adiestramiento mental, psicológico, para que las cosas pues sean como sean y no de otra manera. Entonces, bueno, yo quisiera explicaros un poquito cómo nosotras tenemos una serie de circunstancias muy exclusivas y vais a ver cómo la percepción de la renta básica realmente, si no elimina todas esas consecuencias negativas, sí que nos podría ayudar o podría paliar de forma bastante notoria toda esa negatividad, ¿no? que conllevan. Hay 3 puntos muy importantes que son la violencia, el empleo y los cuidados. En la violencia, bueno, sabemos hay muchas clases de violencia de género, pero hay 2 que son, digamos, más sobresalientes, que son la violencia física y psicológica y la violencia económica. La violencia física, bueno, pues es la más visible, ¿no? La que más se ve, la que no puede pasar desapercibida. Es una violencia que lamentablemente durante muchísimo tiempo ha estado oculta, ha estado silenciada, casi es un tema tabú del que no se hablaba. Ni siquiera nosotras, las propias mujeres, lo hablábamos porque, bueno, estaba asumido que si un hombre pues le daba un bofetón a su mujer, le daba una paliza, estaba aceptado socialmente que era así porque era como un castigo, igual que castigaba a sus hijas o a sus hijos, pues era un castigo que también lo pudiera hacer con su mujer, ¿no? Podía ser el marido, como podía ser el padre, en fin, cualquier miembro masculino de la familia podía ejercer ese castigo en forma de violencia física hacia la mujer. Claro, ¿qué pasa? Que cuando una mujer intenta desbloquear esta situación, intenta salir
de este contorno maltratador, ¿no? que la está perjudicando no solamente a ella, sino también a sus hijos. O simplemente cuando una mujer, y con esto pasamos al tema del empleo, cuando una mujer necesita una economía adicional en su hogar, va a encontrar muchas dificultades. A eso se llama violencia económica. No tiene los recursos necesarios para poder hacer frente a esta situación de la que ella necesita salir. Necesita cambiar su vida y no puede. Entonces, en muchos casos se ve abocada a tener que aceptar empleos muy precarios, muy mal remunerados, en las que lamentablemente nosotras pues siempre hemos sido las candidatas perfectas. Hace tiempo, hace ya unos años, ahora me imagino que las estadísticas habrán cambiado dada la situación económica que todas estamos padeciendo. Pero hace años leí que por cada 26 mujeres con un empleo precario solamente había un hombre. Supongo que ahora pues las circunstancias pues se habrán equilibrado a lo mejor un poco esa estadística, no lo sé. Pero lo curioso es que ese hombre accedía a ese empleo por voluntad propia, no porque estuviera, digamos, condicionado u obligado por sus circunstancias personales, sino por propia voluntad, pues bueno, para luego poder buscar otro empleo mejor o para dedicarse a un hobby, en fin, para lo que quisiera, ¿no? En resumidas cuentas, todo esto nos va condicionando a las mujeres de forma especial y muy contundente. Cuando una mujer tiene un trabajo precario por X circunstancias lo pierde, la despiden, en fin, lo que sea, obviamente cuando vas al desempleo, sus condiciones de desempleo también van a ser peores, ya que va a tener un subsidio mucho menor en cuanto a percepción y también durante un periodo de tiempo menor. Eso en el caso de que haya cotizado, porque sabemos que hay muchas mujeres, sobre todo las que se dedican pues a las que van a limpiar a las casas o a las que cuidan niños o ancianos en casas que no son de su familia, me refiero, que bueno, les pagan por las horas que están y no les cotizan en absoluto, con lo cual cuando se quedan sin trabajo pues están con una mano delante, una detrás y no tienen absolutamente ningún derecho laboral ni a nada a lo que acogerse. Claro, esta situación cuando se trata de mujeres que viven solas, porque en España de cada 10 hogares monoparentales, 9 son llevados adelante por una mujer. Entonces, esa mujer cuando tiene niños pequeños, pues realmente constituye un verdadero drama social con una situación muy crítica y muy dura para todas ellas. Y el tercer punto que nos afecta de forma pues también mayoritaria a las mujeres es el tema de los cuidados. Sabemos cómo la sociedad, el sistema, pues no valoriza en absoluto, no visibiliza y no da importancia alguna tanto a las labores del hogar como al tema de los cuidados, tanto en el hogar, a la propia familia, como cuando se cuida a personas ajenas a la familia, ¿no? Nosotras somos cuidadoras de por vida y no se valora en absoluto ese punto, ¿no? Es como que al sistema no le importa, no quiere desestructurar esos esquemas, al contrario, en tiempos de crisis todavía los refuerza más. Y seguramente, pues, muchas habéis escuchado cuando una mujer se queda sin trabajo, esa famosa frase de, bueno, pero no te va a faltar trabajo porque vas a tener tu casa, tienes tus hijos, o sea, vas a estar ocupada, ¿no? Como que eso es lo normal y no pasa nada, ¿no? Seguimos anclados todas y todos en esos roles de género, en esa división sexual de los trabajos. Entonces, bueno, yo creo que es muy fácil, os habéis dado cuenta, como una renta básica en estas situaciones tan concretas, que yo no digo que muchos hombres no las padezcan, pero principalmente nos afectan a nosotras, pues os habréis dado cuenta como si cobráramos una renta básica nos podría ayudar, nos podría sobrellevar esa carga, ¿no? Esa situación. Entonces, bueno, como decíamos al principio, al hablar de personas, hablamos de la sobrevivencia, de la vida, y tenemos que realizar un ejercicio de cambiar clichés, de cambiar pensamientos, de cambiar paradigmas. A partir de este momento creo que podremos empezar a avanzar todas juntas, encontrando alternativas de futuro para encontrar soluciones de vida, pues por lo menos que sean más igualitarias y más equitativas para todas y para todos. Gracias.
yo quisiera, antes de que nos preguntarais cosas que queráis saber en concreto, pero oyendo a Amparo y antes quisiera, es que antes Óscar también lo ha dicho. Yo soy un parado que cobra 426 euros, gracias a que he cotizado casi 30 años de mi vida trabajando, ¿vale? He sido varias cosas, pero bueno, lo último que fui jardinero. Óscar es un pizzero que os hace unas pizzas que os cagáis, ¿verdad? Si lo pudierais algún día probarlas, pero estuvo mucho tiempo sin papeles y no lo atendían en la Seguridad Social. Quiero explicaros quién os está hablando, ¿no? Porque es que si no, porque he oído a Amparo y digo, podéis pensar que Amparo es una catedrática. Para nada. Bueno. Estoy cuidando a una anciana. Óscar lleva mucho tiempo sin cobrar, mucho tiempo, y ella es una trabajadora de la limpieza y cuidadora de una anciana. O sea, una trabajadora de limpieza y una cuidadora de ancianos. O sea, cuando se habla de cuidados como mujer, sabe muy bien lo que dice. Y es importante que os haga esta matización, que os vayáis de aquí un poco con esa idea clara, que no pasa nada, porque podríamos ser de otro estrato social, ¿no? Pero oyéndolos, quería que al menos supierais esos datos, ¿no? Porque me parecen importantes. Dado que lo que pretendemos es que la gente que está en nuestra situación o que están en estos momentos pasando las canutas, sepa que es posible organizarse, que es posible saber lo que queremos, que es posible movernos, que tenemos algo que decir. No porque seamos trabajadores o gente pobre no tenemos nada que decir. Y no solo decir algo es acudir para 4 años a votar. Decir o opinar o movernos por defender nuestros intereses o luchar contra las injusticias que padecemos, yo creo que es una cosa necesaria. Y más si, como veo aquí, estáis mucha gente, o alguna de la gente que está aquí sois jóvenes y estáis buscando curro, como sé, desde hace mucho tiempo, etcétera. Es decir, que lo que estamos planteando, lo estamos planteando de un tú a tú y de compañeros y compañeras que están en la misma situación que la mayoría de la gente que estáis aquí, ¿eh? Y no sé ya si queréis preguntar cosas sobre la renta básica. Yo hay una cosa que se ha quedado sin explicar, que es corta, pero yo me gustaría que lo supierais también, ¿no? Nosotros somos de gente parada, pero que estamos en una asamblea. Nuestra asamblea, organizándonos, tenemos, por si alguna vez necesitáis, tenemos una oficina de atención sobre cuestiones legales, se llama la oficina precaria, la llamamos, por si alguna vez os hacen un contrato, os despiden, os engañan y no os pagan las horas, lo que sea, y necesitáis un asesoramiento, esa oficina funciona. La llevamos nosotros, no nosotros tres, la llevamos la gente de la asamblea. Si cuando ya el problema requiere de una denuncia y requiere de abogados y tal, tenemos nuestros abogados. Pero para una consulta, para saber cómo defenderte, ese es un área que hemos abierto. Tenemos un ropero social. A nosotros hay gente que nos trae ropa para gente que la necesita. Y a nuestros locales, semanalmente, viene gente a abastecerse de ropa. Para niños, para niñas, para gente que la necesita, que la requiera. Luego tenemos una cesta de alimentos para la gente de la asamblea, de la propia asamblea, de la cual se abastece la gente de la asamblea, porque en la asamblea hay gente que pasa la semana y no tiene para comprar. Entonces la gente de los sindicatos y gente individual nos aporta comida semanalmente y nosotros hacemos un reparto semanal para la gente que lo necesita. Y luego ahora estamos en un proceso de generar empleo. Hemos generado una especie de asociación que nos vamos a contratar a las personas que más lo necesiten, como podría ser Óscar, que lleva años sin cobrar, o otras personas que lo necesitan, y vamos a generar 2 puestos de trabajo, es nuestra intención de entrada. Y estamos en eso. Hemos montado una especie de proyecto que se llama Proyecteau, de proyecto que hemos desarrollado, que por ejemplo ahora consta de un grupo de trabajo de huertas. Hay compañeros de nuestra asamblea y compañeras que están trabajando huertas para autoabastecerse.
y también para complementar la bolsa de alimentos que damos, porque son latas, cosas que trae la gente de las tiendas, ¿no? Pero no hay cosa fresca, entonces... ¿Y qué más tenemos? Editorial. Vamos a editar un libro, que dentro de poco la compañera es una poeta y ha escrito unas cosas, que ya intentaremos presentarlo aquí en Payporta, si es posible. y nada, estamos apoyándonos. Hay una cosa que hemos dicho, o que han dicho los colegas, y es que para nosotros el centro de la vida no es el trabajo y no es el consumo. Para nosotras el centro de la vida son las personas. Y por lo tanto nosotras nos cuidamos, nos queremos, nos ayudamos. Cuando alguien, como pasó en el caso de ellos, se quedan sin casa, hemos conseguido una casa. Cuando alguien necesita pagar un recibo de luz, vemos la manera de ayudarla a pagar un recibo de luz, o de gestionar que no se le corte la luz, etcétera, etcétera. Es decir, y luego estamos en esta faceta que os hemos presentado, que es la lucha en la calle. Y ya me callo. Bueno, yo quería consultar una cosa, que has hablado antes, sí. de que las rentas que hay en este momento, como pueden ser el tema de cuando una persona se queda en el paro y posteriormente deja de percibir lo que es el desempleo, se tiene una renta posterior según las condiciones, condicionada a que tiene un familiar que cobre y demás. Habéis comentado que eso estaba gestionado por digamos, autonómicamente, o sea que eso no es por la Seguridad Social ni por la Oficina de Desempleo en concreto. ¿Eso lo gestiona la propia Generalitat en este caso? La Generalitat tiene una modalidad. Los ayuntamientos, hay algunos ayuntamientos que tienen otra. Luego, el Servet tiene otra. No hay una, hay varias. Está la renta garantizada de ciudadanía, está las rentas de las RAE que se llaman renta activa de empleo, están las rentas de inserción. Cada una está condicionada, depende, claro, si lo gestiona la Generalitat, para demostrar que tú la necesitas, que eres pobre y que estás hecho polvo, tienes que ir a los servicios sociales, se tienen que hacer un informe a los servicios sociales que determinarán si tú vives con tu padre y tu padre cobra o no cobra, si tu mujer cobra o no cobra, si tu hijo tal, si tienes alguna ayuda, si te la han dado este año o no te la darán la asistente social. Tiene mucho que ver a la hora de dictaminar quién se la lleva. Pero tú hablas de una de las... De todas. Ah, de todas ellas. O sea, que la mayoría... ¿qué tipo de renta te tienen que dar, por decirlo así? Exactamente. No, que unas personas unas y otras no. No, yo creo que ella es la que al final le dice qué tipo de renta es a la que teóricamente tiene el derecho, aunque inicialmente... Bueno, la asistente social informa a quien te tiene que dar la renta de si tú la... Sí, si pero de tienes... alguna manera ella toma la decisión, es lo que... Sí, porque ella puede decir, hay gente, no es comprensible que gente en las mismas circunstancias, a una gente se le dé y a otra persona, otra asistente social no se la dé. Eso es porque la asistente social establece a veces arbitrariamente esos criterios. Y eso no es justo. De ahí surgen los muros estos de... Y es que creo que aquí estamos muy mal informados porque casi todo el mundo pensamos que la que se envía es que cuando te quedas después del paro, la de 426 euros, que es la famosa, que te la dan efectivamente durante un tiempo, luego tienes que estar un tiempo hasta que te la den y demás, ¿no? No quieras saber lo que son los derechos sociales en el resto de Europa. No quieras saberlo, porque te daría vergüenza del país donde estás. Yo cobro una renta de 400 euros. ¿Por qué? Porque yo era mayor de 52 años, lo subieron a 55, pues yo no tengo nada que ver con la que cobra otra persona. O sea, la mía me la concedió el Servet, no necesité ningún tipo de informe de asistentes sociales ni nada, solo que me correspondía porque yo había cotizado una cantidad de años y tenía un número de años superior. Entonces, a mí no me intervino para nada. Pero si yo hubiera tenido 45 años y se me hubiera acabado el desempleo, yo hubiera tenido que ir a ver qué tipo de ayuda me dais. Si le hubieran dicho, pues mira, aquí tienes la RAE. Sí, entonces, pero yo no cobro eso por 8 meses que me faltan de cotizar. Sí, efectivamente, sí. Depende, como hay una serie de condicionantes, pues esos condicionantes son los que le condicionan realmente para al final.
Porque si te dicen, no, mira, si para que cobres esto tienes que tener 11 dedos. O, claro, quiere decir que efectivamente ese es el gran problema, que te empiezan a poner condiciones y claro, la gente habla de su caso y su caso en muchos casos, con la redundancia, es un poco el tuyo. Es que eso luego no es aplicable al resto, porque las circunstancias son diferentes. A eso le llamamos rentas condicionadas. Que, es decir, nosotras pedimos que sean incondicionales. Es decir, pero otra cosa es que lo den. En Euskadi está condicionada. Y en Euskadi todo se gestiona a través del Ministerio, o sea, de Delegación de Trabajo. Lambide. Sí, hay digamos que el gobierno vasco tiene una institución. Aquí la Generalitat no tiene. El PP no creó nada. No creó nada. El PP creó. En el año 1999 había 5.000 millones de deuda pública. Hoy hay 43.000 millones de deuda pública. Eso es lo que creó el PP. Entonces, nosotros lo que estamos ahora presionando es para que se reúnan cuanto menos las condiciones que en el País Vasco. Cuanto menos. Porque las nuestras, la que ha explicado él de la renta de las iguales o una renta básica universal y cosas de ese tipo, sabemos que tiene que haber más demanda. Tenemos que ser más conscientes de que nosotros tenemos el derecho de que si no nos quieren trabajando, no tenemos por qué morirnos de hambre ni pasar necesidades. Es un derecho que nosotras, yo quiero trabajar, yo sé que mi sobrino quiere trabajar, yo sé que la gente quiere trabajar. Pues pero muy no mal hay trabajo, el problema está es que ellos han decidido que no hay trabajo. Pero muy mal lo tienen, chicos. Se los digo de verdad, olvídense del trabajo. Olvídense, se los digo así. Lo lamento. Debo decir la verdad. Está todo preparado para que no lo haya. ¿Por qué? Porque por un lado sobran bienes, sobran autos, sobra de todo. Al romperse el contrato social y ya la gente no cobrar como antes, sobra de todo. No necesitan más personas. Y encima, en el año 80 se llevan todo a China para hacer. ¿Ahora qué van a hacer? Van a regresar todo robotizado.